tenemos el tema la santificación de la voluntad. Durante todo este mes de febrero hemos visto cada domingo un tema relacionado con la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primer tema fue la obra del Espíritu Santo en la redención del yo, rendición del yo, la obra del Espíritu Santo en mi mente, la obra del Espíritu Santo en mi cuerpo y en esta mañana la obra del Espíritu Santo en mi voluntad. Quiero traer los saludos del pastor Eduardo Mercon, su esposa Alison, manda muchos saludos, toda la iglesia de Caracas manda saludos. He estado desde el 6 al 18 de febrero, un tiempo de mucha bendición, no quiero entrar en detalles, pero estuve predicando en la iglesia, con matrimonio, con jóvenes y un campamento para familias de personas con discapacidad. Y fue un tiempo de mucha bendición. Ya lo habíamos realizado, llevado hace 2 años aquí en Lima y la esposa del pastor Eduardo Mercon me pidió que la apoye a ella en este ministerio tan lindo, tan bendecido por Dios. Y ellos están también ahora unidos con nosotros, somos una gran familia. Y en el Señor podemos tener la bendición de orar, que a pesar del tiempo y la distancia, siempre podemos estar unidos por el Santo Espíritu de Dios. La santificación de la voluntad, ¿qué significa? Bueno, la santificación es separación, consagración, limpieza, apartar, purificación. La Biblia dice en Levíticos 19:2, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es un mandato. Es imperativo, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y es el mensaje que desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, Dios requiere de su iglesia, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santificación de la voluntad tiene que ver con ese libre albedrío, la capacidad de decidir, de escoger. Entonces, esa voluntad, que es el libre albedrío, que es la capacidad que Dios nos dio para elegir, para escoger. No ha creado robots, sino seres pensantes. Y quiere que nosotros la ejercitemos en su gracia, haciendo lo que Él quiere, según su palabra. Y entonces, ¿por qué debo santificar, consagrar mi voluntad? Primeramente, porque está afectada por el pecado. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, es el relato de Dios, ¿no?, a Adán y Eva, donde primeramente Dios le había dicho que no coman del árbol que Él les manda. El día que de él comieren, las consecuencias serán terribles. Y Adán dice, no te preocupes, Dios, sabiendo tanto, no voy a comer. Pero dice la Biblia que Dios le hizo caer en un sueño y le dio una ayuda idónea. Ya, vamos a aclarar eso porque las damas ya, ¿no?, se han enojado por decir lo contrario. No, es una ayuda idónea que complementa. Y, sin embargo, esta mujer llamada Eva se puso a dar vuelta por el huerto del Edén y se asomó a ese árbol que Dios había dicho que no deberían comer. Y ahí se da todo el relato donde la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, empieza un diálogo con ella y le dice, ¿con qué Dios ha dicho que no coma de este árbol? No, ella dice, ha dicho que no comamos porque vamos a morir. Y sigue el diálogo, al final ella acepta porque el árbol se volvió agradable a los ojos, codiciable para comer, deseable a los ojos. Y ella le dice a Adán, mi amor, ¿me amas? Sí, muéstramelo, anda como un pedacito. Y él dice, no, Dios ha dicho que no comamos, así que no me insista. Anda, di que sí, y eso, ¿no? Un pedacito nomás. Y Adán cedió. Esa voluntad, ese libre albedrío que Dios le dio, esa capacidad de elegir, la usó mal. Hizo lo que no debía. Y desde allí, por esa desobediencia, Dios no nos culpa por el pecado de él.
Dios nos culpa por el pecado nuestro. Lo que pasó es que entró la ley de la gravedad. La tendencia ya no es al cielo, sino al suelo. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero, eso hago. La tendencia es al suelo, pues a lo malo, ¿sí? Y empezó desde allí, por esa desobediencia. Entonces, esa condición de nuestra naturaleza afectada por el pecado nos llevó a vivir una vida en derrota. Y la otra razón es porque no podemos por nosotros mismos tener una vida victoriosa sobre esta naturaleza. No podemos tener victoria sobre esta naturaleza afectada por el pecado. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y más adelante va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer su voluntad, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo, que no me permite tener victoria sobre muchas cosas. Por mi fuerza de voluntad yo no pude dejar el odio, el rencor, el resentimiento, la mentira, la grosería, la ira, los vicios. Y necesitaba a ese Dios que pudiera aceptarme, limpiarme con la sangre de Jesucristo y hacerme morada del Espíritu Santo para poder capacitarme para hacer su voluntad. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 2:15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, y dar libertad a todos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, esclavos al pecado. Entonces Él, siendo Dios, se despojó, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí Él venció. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo todos doblemos nuestras rodillas, confesemos que Él es el Señor, porque en Él somos más que vencedores, en Él tenemos victoria. La Biblia dice que solamente en Cristo tenemos victoria, somos más que vencedores, solamente en Él, porque Él venció al pecado, Él venció a la muerte. Uno de mis hijos nació con un problema de discapacidad, un problema de nacimiento. Fue muy difícil, tenía pie valgo. Mi esposa lo detectó a los 2 meses. Mi esposa dice, Lucho, tiene su pie así para abajo. Y yo le decía, no, mi amor, te has equivocado, ha salido a mí, porque yo soy así, yo camino como pato, ¿no? Como pingüino. No, Lucho, tú caminas así, pero es para abajo. ¿Así? Pero ¿cómo te puedes dar cuenta si todo el tiempo lo cargas y cae el pie, no? No. Yo siento que le jala el pie. Y fuimos a consultar a un doctor de la Clínica San Juan de Dios. Fuimos a su consultorio y efectivamente dijo que tenía un problema, que el tendón le jalaba, ¿no? Y que iba, si no se tomaba medidas, algún día iba a caminar así, apoyando esto, porque el tendón le iba a jalar todo el pie para atrás. Entonces aceptamos que tenía un problema y él nos dio una salida. Dijo que había que ponerle una varilla entre los 2 zapatos, la varilla Dennis Brown, y teníamos que ponerle una plataforma al zapato, ¿sí? Por dentro, que hiciera que su pie, en vez de estar así, esté así todo el tiempo. Y esa varilla le iba a tener las 24 horas. Entonces, desde muy pequeño, tuvo que usar esta varilla todo el tiempo. Solamente para bañarlo podíamos quitarle, pero aún para cambiarle bajábamos todo, le cambiamos igual. Entonces, las 24 horas estaba con esa varilla.
Aprendió a gatear así, toda la cuna la raspó y gateaba, caminaba ya apoyándose. Y la gente en el bus siempre nos decía, pobrecito, ¿qué tan malos son sus padres, ¿no? ¿Cómo pueden tener a la criatura así? Y siempre las personas nos decían, ¿por qué lo tienen que tener así? Pobrecito. Y nosotros, calladitos. ¿Acaso queríamos que nuestro hijo sufriera? No. No fue decisión de la criatura que le ponga eso, tampoco fue nuestro capricho, era una medida para corregir ese problema. Y mi hijo puede hacer deporte, puede jugar fútbol como yo, gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos la disposición de poder buscar qué problema era, aceptar el problema, reconocer que teníamos que tomar una medida y decidir enfrentar la situación. Y gracias a Dios pudimos sujetarnos a las medidas que se nos dio. Y la Biblia dice en Hebreos 12:10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres. No conozco a una persona que pueda decirme, yo le tengo odio a mi padre, a mi madre por haberme disciplinado. Al contrario, siempre escucho, doy gracias a mi papá, a mi mamá, porque me disciplinó, porque me hizo hacer las cosas desde muy temprano y ahora soy una persona disciplinada gracias a que me pudieron corregir a tiempo. Pero aquellas personas que no se les corrigió, que se les dejó vivir como querían, se lamentan porque no fueron formados. Aquí dice la palabra de Dios que los hombres disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, es por nuestro bien, porque Él quiere que seamos como Él, porque Él es perfecto. Y dice para que participemos de su santidad. Él ha empezado una buena obra en Cristo Jesús que la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Y entonces no nos resistamos a ser moldeados por Dios. Busquemos ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo. La discapacidad de la voluntad. Primeramente, ¿qué es discapacidad? La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. La discapacidad conocida, física y cognitiva, es algunas que de nacimiento tiene la persona, nació ciega, nació con un problema en las caderas, X problemas por nacimiento. Pero también hay discapacidad por accidente, hay discapacidad también por un aspecto degenerativo. Al pasar de los años, algunas personas pierden facultades como la vista, el oído, tienen artritis, pérdida de memoria, que son propias de la tercera y cuarta edad. ¿Ya? Pero todo esto es una discapacidad que uno la conoce. Pero también hay una discapacidad que no es reconocida y que en alguna manera todos tenemos, que todos tenemos alergias. Y nos produce una discapacidad. Conocimos a una persona, fue en un banquete, los chinos hacen banquetes, ¿no? Un montón de platos. Y ella nos daba mucha pena porque estaba allí en la mesa y entonces me preguntaba, ¿y esto tiene marisco? Sí. ¿Y esto también? Sí. Y la mayoría de los platos tenía marisco y ella decía, ay, pero no puedo comer. Yo estoy aquí, en mi cartera tengo una jeringa con una medicina. Al momento que yo pueda ingerir algún alimento con marisco, tengo que aplicarme porque si no se me va a cerrar la tráquea y me voy a asfixiar.
Entonces yo no puedo darme el lujo de comer así nomás porque me va a matar. Y entonces tenía su medicina allí lista. Y qué triste, ¿no? Que ella no estaba en la capacidad de comer todo lo que la mayoría comíamos, tenía esa limitación. Eso era una discapacidad. Hay personas que sufren de asma y no pueden hacer otras cosas menos exponerse a algunos ambientes porque les afecta, ¿sí? También algunas personas que tienen diabetes y no pueden comer todo, entonces se abstienen de ciertos alimentos. Hay personas con epilepsia, hay personas con algún grado de discapacidad, pero no se reconoce como discapacidad. Pero, sin embargo, nos limita a desarrollarnos, como decía este contenido, lo que significa la discapacidad. La leo de nuevo. Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. ¿Es así? No la reconocemos, pero nos afecta. No puedo hacer todo lo que los demás hacen. No puedo hacer libremente algunas actividades. Entonces, tengo ciertas limitaciones. Y algunas discapacidades han ocurrido por accidente. Algunas de nacimiento y no se pudieron corregir. Otras sí se han corregido. Entonces, hay que reconocer que todos en algún grado tenemos una discapacidad, pero hay una discapacidad de la voluntad. Nuestra voluntad no tiene la capacidad de escoger lo bueno por sí misma porque ha sido afectada por el pecado. Necesitamos depender de Dios. En la Biblia encontramos muchos casos, solamente los más resaltantes. Saúl, el primer rey de Israel, el gran rey Saúl, que le llevaba más de una cabeza a todos, era muy alto, era de hermoso semblante. Él fue llamado rey de Israel, pero él tuvo un problema que se evidenció al salir David al frente. Ese niño, ese muchacho que le iba a tocar la flauta por un problema de él, que había desobedecido a Dios, estaba atormentado. Entonces él le tocaba, no quizás una flauta, una cítara, no tengo el instrumento exacto, pero sí él le tocaba, ¿ya? Al rey Saúl para calmar ese espíritu que lo atormentaba. Y Saúl un día ve el ejército de los filisteos y que aparece un gran soldado llamado Goliat. Y ustedes conocen toda la historia. Viene David para llevar la merienda a sus hermanos y se da cuenta que hay una persona que está enfrentando a todo el ejército de Dios. Y él le dice, ¿quién es ese? Ese es Goliat, el que ha enfrentado al ejército de Dios. Si hay alguien que lo enfrente, él va a ceder y todo el ejército. ¿Así? Y él dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Y entonces va donde Saúl y le dice, rey Saúl, yo quiero enfrentar a este gigante. ¿Sí? ¿Y con qué vas a pelear contra él? No, yo puedo, no se preocupe. No, pero ¿tienes armadura? No, te presto la mía. Se la pone y no le queda, muy pesada. Le dice, yo sé cómo lo voy a enfrentar. Ya. Y él va con lo que sabía usar, su honda, su morral con sus piedras, y fue y lo enfrentó. Y venció a Goliat. Y después de eso todo el pueblo aclamaba a David. Y cuando David salía a luchar, él venía y el pueblo decía, Saúl venció a 1000, pero David a 10.000. Y Saúl se llenaba de celos. Brotó los celos. ¿Cómo este muchacho me está quitando a mí toda la gloria
el reconocimiento. Y ese orgullo fue creciendo. Y brotó otra emoción natural, negativa, que era el enojo. Pero él ya no podía controlar el enojo. Su hijo, Jonatán, era buen amigo de David. Pero él, hasta a su propio hijo, lo quiso matar. Él le tiró una lanza a David y él lo persiguió. Dejó todo para perseguir. Estaba obsesionado por atrapar a David y matarlo. ¿Qué había hecho David? Nada. Solamente era una persona que le hacía sombra, que era mejor que él. Pero sus celos y su enojo controlaban su vida. Él era una persona que tenía esta discapacidad en su voluntad. No podía controlar sus celos, su enojo. También en la Biblia encontramos a otra persona que era Ananías y su esposa Zafira. Ellos, en Hechos, se menciona en el capítulo 5 que escucharon que Bernabé había vendido su propiedad y lo había entregado todo para la obra del Señor, para compartir con lo que necesitaba. Y ellos tenían una propiedad y también la vendieron y buscaban ese reconocimiento. Y vendieron y trajeron no todo el dinero, una parte del dinero. Y ellos eran reconocidos, pero el Espíritu Santo le reveló a Pedro que había algo en su corazón. Y él lo confronta y le dice: ¿por qué, Satanás, no tentó tu corazón? Si tú hubieras dicho que quieres dar solamente este dinero, no pasaba nada. Pero ¿por qué tienes que mentir? ¿Por qué tienes que decir que he entregado todo? Y esta persona no reconocía y se murió. Y además vino la esposa, vio que se lo estaban llevando a su esposo y Pedro le dice: mira, tu esposo cometió este error y tú eres cómplice. Glorifica a Dios y di que te arrepientes. Y ella insistió en negar, porque también estaba llena de este sentimiento. Buscaba la gloria, ese orgullo de querer que los demás reconozcan. Pero tenían este problema de que siempre buscaban reconocimiento. Era ese orgullo, esa vanidad. Sansón tenía un problema, que era la lujuria. Las mujeres, ¿no?, cogieron su corazón y él fue esclavo de sus pasiones. Y por culpa de esa pasión le quitaron los ojos y lo tuvieron ahí como espectáculo para todos los filisteos. ¿Por qué? Porque tenía un área en su vida que no podía él controlar. Tenía discapacidad. Hay otro caso, para mencionarlo, Giezi. ¿Quién era Giezi? ¿Conocen a Giezi? ¿Quién conoce a Giezi? Ya, me imaginaba que un poco. Giezi era el siervo de Eliseo. Y entonces él le acompaña en todo y Naamán le ofrece un dinero a Eliseo por haberle hecho un milagro y Eliseo dice: no quiero nada. Pero Giezi dice: ¿cómo no quiere nada? Si eso ya hizo el milagro, entonces le corresponde. Entonces, no quiero. Y él se va y reclama para sí. La codicia era algo que estaba en el corazón de Giezi. Y por esa codicia quedó leproso. La lepra que Naamán tenía ahora se la pasó a Giezi por codicioso, porque tenía esa debilidad, esa discapacidad. La mayoría de las personas que Jesucristo, nuestro Señor, sanó, que la mayoría fueron en el día de reposo, ¿no? Porque Él está por encima de la ley. Estas personas a las que hizo un milagro,
le decía: tus pecados te son perdonados. Y a mí me llamó la atención por qué a la mayoría le dice: tus pecados te son perdonados. Si bien es cierto, estas personas no iban a lugares pecaminosos, no hacían cosas visibles a los demás, tenían pecados ocultos. Había mucha amargura, había odio, había rencor en sus corazones. La frustración de no poder hacer lo que otros hacen. El poder tener amargura por muchas cosas, muchas decepciones. Y era algo que el Señor Jesús también quería curar. No solamente su cuerpo físico, quería curar su alma. Y eso es lo que Dios hace, una sanidad integral. Y Él le dice: tus pecados te son perdonados. Y algo que me llamó la atención hace unos días atrás es que cuando el Señor Jesús estaba ya para ser crucificado, mi pregunta era: de todo lo que dijeron, crucifícale, crucifícale, ¿cuántos de ellos eran personas a las cuales Él había sanado? ¿Dónde estaban aquellas personas a quienes Él les hizo ese milagro de sanarle después de estar más de 40 años postrados, 40 años ciegos, etcétera, etcétera? Pero todos le negaron, ninguno estaba allí. Y nosotros, ¿cuánto valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios quiere seguir haciendo? Dios ha empezado una buena obra y Dios quiere perfeccionarla. Dios no ha terminado con nosotros y quiere que le consagremos nuestra voluntad. Hay cosas que todavía están allí y que nos hacen daño a nosotros y a las personas que nos rodean. Hay odio, rencor, amargura, resentimiento. Hay mucho enojo en tu corazón, malas actitudes, lujuria, lascivia, malos deseos, malicia. Que Dios quiere que se arranque de raíz. El árbol malo no se poda, se saca de raíz. Y Dios quiere arrancar desde la raíz ese problema. Pero nosotros nos hemos vuelto condescendientes con el pecado, permisivos, tolerantes. Y Dios quiere que le entreguemos esas áreas. El orgullo de no reconocer que necesitamos. No quieres que te vean con lástima porque eres discapacitado emocionalmente. Tienes una voluntad discapacitada. No puedes por ti mismo salir adelante. Tienes que reconocer que no solo te daña a ti, sino también a los que te rodean. El problema pudo haber surgido por tomar malas decisiones, por el mal uso y abuso de tu voluntad. Y ahora estás esclavo de quizás el tabaco, el alcohol, la pornografía, no sé qué más. Pero tú has cedido mucho terreno y ahora eres esclavo, esclava de este vicio. Pero en Cristo Jesús tenemos poder. El apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y hay una ley que el pecado mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Pero Romanos 8:1, Dios hace un milagro. Solo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos entender la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Estás en problemas por tu propia decisión? ¿Juzgas a los demás? ¿Proyectas tu culpa a otros? ¿No asumes tu responsabilidad por tus propias decisiones, por tu propia elección? Reconoce que has fallado, que has hecho lo malo, y todo por tu propia voluntad. Estás sufriendo las consecuencias por no ejercer bien la voluntad que Dios te ha dado. Por eso es necesario que santifiquemos nuestra voluntad. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
Todo lo puedo realizar porque Él me da las fuerzas necesarias para hacerlo. Y mencionábamos Romanos 8 del 1 al 4. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no quiere que vivas ya en la carne, Dios quiere que vivas en el Espíritu. Lo que es imposible para la carne por cuanto es débil, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, podemos tener victoria. Y eso te ofrece Dios en esta mañana. Ven a Él, santifica tu voluntad, sepárala, conságrala a Dios y dile: yo no puedo, Señor. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora ya no vivo mi vida en la carne, sino en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Dios te ama. Dice en su palabra en Gálatas 5:16: no satisfagáis los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Porque ambos se oponen entre sí, para que no hagas lo que tú quisieres. Pero las obras de la carne son enemistad, malicia, todo lo que hemos mencionado: adulterio, fornicación, borrachera. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se le oponga, que le enfrente. Y ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que quiere gobernar nuestra vida. El Espíritu Santo no se da por medida. Nosotros nos estamos limitando a que Él controle nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que no la estamos consagrando y por eso no tenemos victoria. Y Dios quiere que le entregues esas áreas de tu vida que no puedes, por tu fuerza de voluntad, tener victoria. Por eso debemos consagrar esa voluntad, para que su poder se manifieste en nuestras vidas y nos permita vivir de una manera agradable, para que comprobemos cuál sea su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Lo que Dios nos pide, Él provee los recursos para hacerlo. Si Él dice que debemos ser santos, entonces Él nos capacita para que podamos vivir en santidad. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios quiere producir en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Solamente Dios y tú y Satanás conocen aquella área, aquella condición de tu voluntad que no está siendo consagrada, en la cual Él está ganando terreno. Satanás está ganando ventaja. Y Dios no quiere que vivas una vida en derrota.
No quiere que sufras ni cause sufrimiento a las personas que te rodean por no tener control, no tener victoria, no tener poder sobre tus debilidades. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mis debilidades. Entonces yo reconozco mi debilidad y la consagro a Dios. Y Dios quiere que le consagres a Dios esa debilidad de tu voluntad. No puedes vencer el enojo, el rencor, la mentira, los vicios. Entrégaselo a Dios y dile, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero vivir una vida en santidad. Quiero santificar mi voluntad. Quiero consagrarla a ti en esta mañana. Padre Santo, tú conoces a cada persona aquí presente. Yo no voy a pedir que se pongan de pie porque es un asunto entre ellos y tú. Y Señor, tú conoces lo que hay en su corazón, conoces sus necesidades y conforme a su voluntad, que es consagrada a ti, y conforme a tu poder, obra ese milagro. Dales victoria para la gloria tuya, para bendición de esta persona y de su familia, las personas que le rodean. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga.